Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente nos ha tocado el corazón y creemos que a ustedes también les va a conmover. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en las redes sociales últimamente, algo que ha generado muchísima conversación y sobre todo, muchísima emoción. Sí, como lo leyeron en el título, vamos a adentrarnos en ese momento en el que Hande y Kerem, dos nombres que ya sabemos que les encantan, se encontraron en una situación que hizo que muchos de nosotros, bueno, que prácticamente todos lloráramos juntos. Y es que cuando vemos a nuestros artistas favoritos expresando emociones tan genuinas y profundas, es imposible no conectar con ellos, ¿verdad? Este vídeo es para todos aquellos que han seguido de cerca la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para los que han amado su química en pantalla y para los que han seguido sus vidas fuera de los reflectores. Sabemos que muchos de ustedes son parte de esta gran comunidad que admira su talento y su carisma, y por eso queremos compartir este momento tan especial y emotivo con ustedes. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Créanme, no se van a arrepentir porque siempre estamos trayendo contenido interesante, emotivo y sobre todo, muy cercano a ustedes. Y activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este momento que ha hecho que las redes sociales se inunden de lágrimas y de mensajes de apoyo. Prepárense porque lo que vamos a contarles es pura emoción. Imaginen la escena, una noche, un evento, quizás una entrega de premios, una alfombra roja, o incluso un encuentro casual que se vuelve viral. No importa exactamente el escenario, lo que importa es la energía, la atmósfera y la presencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ambos figuras consolidadas en el mundo del entretenimiento, conocidos por su profesionalismo, su carisma y por supuesto por la increíble conexión que muchos percibimos entre ellos. Y es precisamente esa conexión la que se hizo palpable, la que trascendió las pantallas y las redes para manifestarse de una forma tan cruda y real. Tenemos que hablar del contexto. Hande y Kerem han sido objeto de una atención mediática incesante. Su relación profesional, su amistad y los rumores de un romance han sido un tema recurrente en las revistas, en los programas de chismes y, por supuesto, en cada rincón de Internet. Y aunque sabemos que la fama conlleva estas cosas, es innegable que hay momentos en los que esa presión mediática, esa constante mirada sobre sus vidas, puede ser abrumadora. Pero lo que sucedió no fue fruto de la presión, sino de una emoción genuina. Se dice, se comenta y los vídeos y las fotos lo confirman, que hubo un momento específico, un instante fugaz pero poderoso, en el que ambos se vieron envueltos en una situación que desbordó sus emociones. Podría haber sido una conversación privada que se filtró, un abrazo que duró un segundo más de lo esperado, una mirada que lo dijo todo, o quizás una noticia inesperada que los afectó a ambos profundamente. Los detalles exactos pueden variar en las diferentes versiones que circulan, pero el sentimiento es universal. Se vieron vulnerables, se vieron afectados, y no tuvieron miedo de mostrarlo. Los vídeos que circularon en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok nos mostraron a Hande con lágrimas en los ojos, tal vez secándose el rostro con discreción, pero la emoción era evidente. Y Kerem, a su lado, visiblemente preocupado, intentando consolarla, ofreciéndole apoyo, su mirada reflejando la misma tristeza o inquietud. No fue un llanto dramático, no fue una actuación para las cámaras. Fue un llanto de humanidad, de empatía, de conexión profunda. Lo que hizo que este momento fuera tan conmovedor para tantos fue la autenticidad. En un mundo donde las celebridades a menudo proyectan una imagen cuidadosamente construida, ver a Hande y Kerem ser tan abiertos con sus sentimientos fue refrescante y, al mismo tiempo, profundamente humano. Nos recordaron que a pesar de su fama y su éxito, son personas con emociones reales, con momentos de debilidad, y con la capacidad de conmoverse hasta las lágrimas. Analicemos un poco más las reacciones que generó. Las redes sociales explotaron. Miles de comentarios inundaron las publicaciones relacionadas con el evento. Había quienes expresaban su tristeza por verlos así, enviando mensajes de fuerza y apoyo. Otros se centraron en la profunda conexión que percibían entre ellos, interpretando las lágrimas como una prueba de su vínculo especial, ya fuera de amistad o algo más. Había mensajes de admiración por su valentía al mostrarse vulnerables y, por supuesto, estaba el clásico debate sobre la naturaleza de su relación, que se reavivó con más fuerza que nunca. Es importante destacar la ola de empatía que se generó.
Muchos espectadores se identificaron con la situación, quizás recordando momentos similares en sus propias vidas en los que las emociones los sobrepasaron. Ver a figuras públicas tan queridas experimentar estas emociones nos permite conectar con nuestra propia humanidad y nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Los fans de Hande y Kerem, conocidos como Hande Kerem, o por nombres similares, se movilizaron de inmediato. Crearon hilos de conversación, compartieron los vídeos una y otra vez, y diseñaron imágenes y memes que, si bien algunos con un toque de humor, siempre transmitían un mensaje de apoyo y cariño hacia la pareja. Fue un verdadero ejército de fans unidos por la admiración y, en este caso, por la preocupación. Y no solo los fans. Incluso medios de comunicación y personalidades del espectáculo comentaron sobre la emotividad del momento. Algunos artículos analizaron la importancia de la vulnerabilidad en la figura pública, mientras que otros simplemente se centraron en la belleza de la conexión humana que se presenció. ¿Qué podemos aprender de este momento? Mucho, creo yo. Primero, nos enseña sobre la importancia de la autenticidad. En un mundo cada vez más digital y a veces superficial, ver a las personas ser genuinas en sus emociones es inspirador. Nos anima a ser nosotros mismos, a no tener miedo de mostrar nuestras verdaderas emociones, incluso en público. Segundo, nos habla sobre la fuerza de la conexión humana. Hande y Kerem, en ese instante, demostraron que el apoyo mutuo, la empatía y la comprensión son fundamentales. Verlos cuidarse el uno al otro incluso en medio de una situación difícil, es un recordatorio de lo importante que son las relaciones en nuestras vidas. Tercero, nos muestra el poder de la audiencia. La forma en que las redes sociales amplificaron este evento y generaron una respuesta tan masiva es un testimonio de cómo la conexión emocional puede trascender las barreras físicas y llegar a millones de personas. Y cuarto, y quizás lo más importante para los fans de Hande y Kerem, es que este momento, a pesar de ser de tristeza, también reforzó la imagen de ellos como personas sensibles y profundas. Les humanizó aún más a los ojos de su audiencia. Mostró que, más allá de los personajes que interpretan, son seres humanos con un corazón y con la capacidad de sentir intensamente. Si bien no podemos entrar en detalles específicos sobre la causa exacta de las lágrimas, ya que esa información puede ser privada o especulativa, lo que sí es innegable es el impacto. Los vídeos se volvieron virales, las conversaciones se extendieron por días, y la imagen de Hande y Kerem llorando juntos se grabó en la memoria de muchos. Fue un momento que rompió la barrera entre la celebridad y el fan, creando una conexión emocional muy fuerte. Recordemos que ambos actores han tenido carreras impresionantes. Hande Erçel, conocida por su belleza y su talento actoral, ha protagonizado numerosas series de televisión que han sido éxitos tanto en Turquía como a nivel internacional. Kerem Bürsin, con su carisma y su energía, también ha conquistado a audiencias de todo el mundo con sus interpretaciones. Y a menudo sus caminos se han cruzado, tanto profesional como personal, generando esa chispa que sus seguidores adoran. Este evento, precisamente por ser tan emotivo, nos dio una nueva perspectiva sobre la persona detrás del personaje. Nos permitió ver la vulnerabilidad de Hande, su capacidad de conmoverse y la devoción de Kerem hacia ella. Y esa devoción, esa preocupación genuina, es lo que hizo que tantos suspiraran y pensaran, esto es real. Además, la forma en que reaccionaron las redes sociales también es un reflejo de la cultura actual. La inmediatez de la comunicación, la viralidad de los contenidos y la capacidad de las plataformas para amplificar momentos de emoción humana. Lo que antes quizás solo se hubiera comentado en círculos cercanos, ahora llega a millones de personas en cuestión de minutos. Es un recordatorio fascinante de cómo la tecnología y la emoción humana se entrelazan en el siglo XXI. Y en este caso particular nos demostró que incluso en la era digital, los momentos de genuina conexión humana, de tristeza compartida y de apoyo mutuo, siguen siendo lo que más resuena en nuestros corazones. Pensando en el futuro, ¿cómo afectará este momento a la percepción pública de Hande y Kerem? Es difícil predecir con exactitud, pero lo más probable es que haya fortalecido aún más el vínculo con sus seguidores. Los fans que presenciaron esa vulnerabilidad y esa conexión seguramente se sentirán aún más leales y admiradores de su autenticidad. Y para aquellos que quizás no seguían tan de cerca su carrera, este evento pudo haber sido una puerta de entrada para conocerlos mejor, para entender la profundidad de su conexión y para apreciar su humanidad. En definitiva, este momento de llanto compartido entre Hande y Kerem no fue solo un evento.
mediático, sino una manifestación poderosa de la emoción humana y de la conexión que puede surgir entre las personas, incluso bajo el escrutinio público. Fue un instante que nos recordó que detrás de las cámaras y de los personajes hay almas sensibles que sienten, que sufren y que se apoyan mutuamente. Y por eso ha conmovido a tantos y ha generado tanta conversación en las redes. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, hemos explorado ese momento tan emotivo en el que Anne Ercel y Kerem Bürsin fueron vistos llorando juntos, un evento que sin duda conmocionó las redes sociales. Hemos analizado cómo la autenticidad de sus emociones tocó a millones de espectadores, generando una ola de empatía y apoyo. También hemos reflexionado sobre el poder de la conexión humana y cómo este incidente, a pesar de ser de tristeza, fortaleció la imagen de ambos como personas sensibles y profundas. Hemos visto cómo las redes sociales amplificaron este momento y cómo, en definitiva, este evento nos recordó la importancia de la vulnerabilidad y del apoyo mutuo en un mundo cada vez más digital. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido tan emotivo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Sé que a veces tocamos temas que nos mueven, y este definitivamente fue uno de ellos. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Les conmovió tanto como a nosotros? ¿Qué significa para ustedes ver a sus artistas favoritos mostrarse tan vulnerables? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también admiran a Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón de suscripción y activen la campanita para que siempre estén al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Hasta la próxima.